Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER extendió 14 días más la alerta roja en 18 departamentos desde la 1 p.m. del domingo 29 de marzo, luego de confirmarse la tercera víctima del COVID-19 y más de 100 casos positivos en varios departamentos, mientras se buscan senderos para que el capital y el trabajo asimilen el impacto del coronavirus en la economía del país. La alerta roja es una dura medida convertida en la mejor barrera institucional para revertir el mortal avance del COVID-19, que al domingo sobrepasa 716,000 contagios, más de 33,000 fallecidos y 149,071 recuperados según la Organización Mundial de la Salud. Tal disposición permite al gobierno central y autoridades locales realizar labores para contener el avance del patógeno, en especial en aquellos departamentos con casos positivos. También habilita áreas de alojamiento masivo para casos sospechosos de COVID-19, responder a pedidos de insumos de la red hospitalaria y facilitar la entrega de alimentos a hogares más vulnerables, un asunto toral ante recientes denuncias de sectarismo y tomas de vías en varias partes del país por la falta de comida en los hogares. Se reorganizó la movilidad ciudadana bajo el toque de queda. La Secretaría de Seguridad informó que la salida de casa para abastecerse de alimentos, banca, fármacos y combustibles será de acuerdo a los 2 últimos dígitos de la tarjeta de identidad, pasaporte o carnet de residentes y en determinados días de la semana. En otro frente, el gobierno combate la especulación de precios con un acuerdo que congela el precio de 30 productos alimenticios, entre estos la carne de res, pollo y pescado, leches y sus derivados, frutas, verduras y vegetales. Además, granos básicos, pastas, azúcar, café, pan, huevos, tortilla de maíz por unidad, aceite vegetal y la salsa de tomate, entre otros productos que conforman la canasta básica familiar. Con 4 de cada 10 empleos de latinos perdidos en Estados Unidos y daños diarios estimados por economistas y empresarios nacionales en 1.500 millones de lempiras, aumento de avisos y cierre o suspensión temporal de operaciones en la maquila, franquicias internacionales, medianas y pequeñas empresas, el país se obliga a buscar alternativas para que miles de empleos no se pierdan. En este contexto, el ministro de Trabajo, Carlos Madero, habló de la posición del gobierno para que empresarios y trabajadores traten de acordar que los días no laborados por la emergencia del COVID-19 se tomen a cuenta de vacaciones a fin de evitar despidos y suspender contratos a nivel nacional. En alusión al panorama local e internacional cada vez más complicado por la pandemia, Madero advirtió que la emergencia no ha terminado y los toques de queda absolutos se prolonguen. Criterio compartido por el expresidente de la Asociación Nacional de Industriales, Adolfo Facusé, que recomendó a las empresas dar un mes de vacaciones para no quebrar, además de abogar por una mora en el pago de servicios públicos en alivio a la economía familiar. Propuesta ante la cual algunos profesionales del derecho, dirigentes populares, se oponen en base a lo que consigna la Carta Magna en lo que se refiere a la relación del capital con la fuerza de trabajo. Es una decisión particular del Ministerio de Trabajo que le puede dar una ventaja y solo será el sector privado, solo en un comunicado. No es una decisión legal que pueda tener coercitividad si el trabajador se niega a firmarlo con la empresa, sostuvo Daniel Durón, secretario general de la Central General de Trabajadores. El artículo 128 de la Constitución de la República, en el numeral 8, señala que el derecho de vacaciones de los trabajadores es inalienable. El 13 indica que cuando se presentan este tipo de emergencias, el trabajador tendrá derecho a los beneficios de la empresa u otro tipo de beneficios, pero nunca podrá asumir responsabilidades de riesgo o de pérdida de las empresas, concluyó. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy es 30 de marzo del 2020. Mucha gente está preocupada y con razón. Hace unos minutos Isabela e Ivette pasaban lo que dijo Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, sobre que está platicando con los empresarios para que la gente no pierda sus trabajos. Aparte de eso, se amplió
el periodo de estar en casa y ahora la gente que deben hacerlo moderadamente y el que no tenga nada que ir a hacer a la calle, poneme el código que tenemos, ya lo voy a explicar a la gente también, y el que no tenga nada que ir a hacer a la calle no salga. Hoy temprano, desgraciadamente, el doctor Carlos Umaña de San Pedro Sula con Gerlin Díaz informó que otro más en el Seguro Social ha muerto. O sea que esto no es ninguna broma. Otro hondureño murió hoy, más adelante van a dar datos sobre otros que están graves y de repente, yo quisiera que no, pero aquí no hay que venir a mentirle a nadie. Al parecer se van a dar datos de más muertos. Mire, porque usted necesita estar informado, en la esquina que usted ve en la pantalla, que tenemos ese código, pues ahí usted puede ver un código, perdón, que tiene Canal 11 a su disposición para ver en tiempo real el número de casos de coronavirus. Solo agarre su celular, abra su cámara y apunte el código y lo llevará a la página oficial COVID-19 Honduras ORG. Con esto usted estará bien informado. Así use, le repito, en su esquina derecha de la pantalla puede ver ese código, pone a su disposición Canal 11 en tiempo real el número de casos de coronavirus en Honduras, agarra su celular, abre la cámara, apunte el código y ahí estará entrando a la página oficial que le estamos proporcionando aquí en Canal 11. En un momento ya voy a estar con el abogado Marco Durón, que es especialista en materia laboral, porque la gente está preocupada también, que van a perder los trabajos, que se van a cerrar empresas. Hoy vamos a hablar sobre ese tema. Estaremos informando también cómo está la situación de la pandemia aquí en el país. Pero Isabela primero va a leer un par de informaciones internacionales. Hasta los futbolistas ya en el Barcelona, el 70% del salario se lo bajaron a los jugadores del Barcelona. Pero empezamos con las notas internacionales, Isabela. Así es, licenciado, muy buenos días, es un gusto estar acompañándole aquí en el foro La Entrevista. Buenos días a todos los fieles televidentes, por supuesto. Exclusivamente lo que usted estaba mencionando sobre los empleos, y es que la pandemia del coronavirus podría cobrarse más de 25,000 empleos, 25 millones de empleos en el mundo. Una evaluación sobre la crisis económica y laboral efectuada por la Organización Internacional del Trabajo indicó que la pandemia del coronavirus podría cobrarse 25 millones de empleos en el mundo. En la entidad advierten la pérdida desproporcionada del empleo podría agravar la desigualdad social y económica, por lo que piden que se tomen las medidas urgentes para detener este flagelo. El impacto del COVID-19, explica el estudio de la OIT, podría tener efectos de gran alcance, por lo que podría llevar a millones de personas al desempleo, subempleo y a la pobreza laboral. Por esto, el organismo propone que se tomen las medidas inmediatas para dar una respuesta decisiva y coordinada para evitar que las personas con trabajos menos protegidos y mal pagos sufran el efecto económico de la pandemia. Entre las soluciones que sugiere la OIT está una respuesta política coordinada a nivel internacional, como ocurrió frente a la crisis financiera mundial del año 2008-2009. De esta forma, el impacto sobre el desempleo mundial podría ser significativamente menor. Las medidas de adopción urgente, explican, deben estar basadas en 3 pilares: proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo y sostener los puestos de trabajo y los ingresos, afirma el documento. Por tanto, también incluyen la ampliación de la protección social y el apoyo para mantener el empleo, es decir, el trabajo a jornadas reducidas, las vacaciones pagadas y otros subsidios, y la concesión de ayudas financieras y desgravaciones fiscales, en particular a las microempresas y pequeñas y medianas empresas. Además, proponen medidas de política fiscal y monetaria, así como préstamos y ayuda financiera a sectores económicos concretos. Vamos a tener más adelante también a Gerlin Díaz con empresarios en San Pedro Sula, a Gisela con don José Luis Baquedano, y en un momento ya vamos con el abogado Marco Durón. Pero hay otros 2 cables. Hasta los futbolistas ya les están bajando a los futbolistas del Barcelona el 70% del salario. Isabela tiene 2 cables más. Así es, licenciado, y tal y como usted lo había mencionado con anterioridad,
pues así se ha dado a conocer esto para buscar las soluciones, y es que esta pandemia ha venido a pues perjudicar la economía mundial, y esto también está envolviendo e involucrando al área también del deporte. Y así es como lo dan a conocer, por supuesto, en este próximo artículo que vamos a leer. Tal vez Eddie nos ayuda para poderlo reflejar en la pantalla. Esto se va a parecer mucho a una economía de guerra, la advertencia de la CEPAL, la pandemia aumentará el desempleo y la pobreza, esto en América Latina. Esta enfermedad causada por un nuevo coronavirus surgido en China ya ha afectado a más de 500,000 a nivel global, y hasta este sábado se habría cobrado más de 28,000 vidas, dice el conteo de la Universidad de Hopkins en Estados Unidos. El temor a que haga colapsar los sistemas sanitarios alrededor del mundo, desde los más precarios hasta los más avanzados, ha llevado al contagio inédito, que por primera vez los gobiernos defiendan la salud pública no solo por encima de la economía, sino a costa de ella. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de las Naciones Unidas, advierte que se avecina una recesión global que hará que el Producto Interno Bruto de la región decrezca y el desempleo aumente y millones de personas se sumen a los índices de pobreza. Una crisis tan profunda que nos obligará a repensar la globalización y nuestro sistema económico. Ante el cierre de fronteras y la reducción del transporte, será importante apuntar hacia la integración y la autosuficiencia regional, asegura Bárcena en esta entrevista concedida. También ha pedido un levantamiento, aunque sea temporal, de las sanciones a Cuba y Venezuela para que puedan capear las dificultades de la lucha contra el COVID-19. Definitivamente mucho mayor, porque se nos avecina una recesión profunda que seguramente tendrá un costo de 2 dígitos en los próximos 2 trimestres de la economía. Y para América Latina esto es muy grave. Dijo que nosotros hemos hecho proyecciones preliminares y hemos visto que simplemente calculando el impacto en China y Europa, que son 2 de los principales socios comerciales de la región, América Latina caerá un 1.8%, y en términos de consecuencias internas de las economías locales, esto puede alcanzar el menos 3% sin ninguna duda. Además, nos enfrentamos a sistemas de salud fragmentados, donde lógicamente hay una serie de problemas porque hay grandes brechas en el acceso a estos de las personas empleadas de 15 años o más. El 57.3% de la población tiene una cobertura de salud, y en los niveles más bajos, los más pobres, tan solo el 34% tiene una cobertura de salud. Bien, en un momento también estará Kelly, si se acerca, en un momento también estará con nosotros el ministro Carlos Madero, ministro del Trabajo de Honduras, para participar en el programa de esta mañana. También vamos a darle ahora lectura a el 70% se rebajará el salario los jugadores del Barcelona. ¿Cómo es esto, Isabela? Así es, licenciado, tal y como usted lo ha mencionado, vamos a reflejárselos también para que ustedes puedan observar esta medida que están tomando, y es que con críticas Messi anunció que se rebajará el salario un 70% a sus compañeros. Esto es lo que pues nos han dado a conocer hace unos instantes. Vamos a darle lectura, compañeros, para que pues por supuesto ustedes se puedan informar. Y dicen: los futbolistas del Barcelona anunciaron este lunes que harán una significativa rebaja en sus salarios para que los empleados del club puedan cobrar la totalidad de sus haberes durante el cese de actividades impuesto por la cuarentena preventiva ante la pandemia del coronavirus. Con este comunicado publicado en sus respectivas cuentas en redes sociales, los jugadores detallaron que reducirán sus sueldos en un 70%, esto con el objetivo de que ese dinero pueda ser destinado a los trabajadores de la institución. También realizarán aportes extra con el mismo fin. El capitán Lionel Messi fue el primero en comunicar esta decisión a través de sus cuentas en sus diferentes plataformas, y luego siguieron el resto de sus compañeros. Uno de los pocos que hasta el momento no ha publicado nada al respecto es Gerard Piqué. Esto es lo que pues se nos ha dado a conocer, y antes que nada mencionan: queremos aclarar que nuestra voluntad siempre ha sido aplicar una baja del sueldo que percibimos, porque entendemos perfectamente que se trata de una situación excepcional y somos los primeros que siempre hemos ayudado al club cuando se nos ha pedido, explican en
con un uso de mayúsculas que tienen a recalcar la buena voluntad habitual de los futbolistas. Esto es lo que estará sucediendo en este Club Deportivo Barcelona, licenciado, que estarían destinando pues el 70% de su salario para pues poder apoyar esta pandemia del COVID-19 que pues ha cobrado ya muchísimas vidas en España, y por supuesto esto lo había colocado en el segundo lugar de personas pues con más contagios y también con más muertes, inclusive superando a China. Eddie, si ya tenemos listo, gracias Isabela, si ya tenemos listo al abogado Marco Durón. Abogado, ¿qué le podemos decir a los trabajadores de Honduras? Gracias por estar con nosotros, porque hay mucha gente que está preocupada. El mismo presidente en cadena de radio y televisión ha dicho que está platicando con los empresarios para que la gente no pierda sus trabajos. También el Ministerio del Trabajo la semana anterior emitió un comunicado diciendo que se tomarán como días de vacaciones. Si le explica al pueblo hondureño, abogado, cuál es la situación para los trabajadores en el país. Buenos días y gracias por estar aquí en la entrevista de Canal 11. Muy buenos días, don Raúl. Un efusivo saludo al pueblo hondureño. Realmente Honduras es uno de los países en América Latina que se ha tardado en tomar medidas profundas de corte laboral. Conocemos los casos de Costa Rica, en donde ya se emitieron leyes para proteger los trabajos en el aspecto de reducción de salarios. Conocemos que en Perú también el Estado está subsidiando aquellos salarios inferiores a $440. Sin embargo, en Honduras no tenemos ninguna medida profunda, ninguna medida fuerte. La única propuesta que conocemos es la de la Secretaría del Trabajo, la cual es totalmente ilegal y vulnera los derechos del trabajador, para que los trabajadores tomen en tiempos de cuarentena sus vacaciones y sus feriados. Eso es contradictorio y atenta incluso contra los convenios internacionales suscritos por Honduras con la Organización Internacional de Trabajo. Nosotros creemos que necesitamos reformas en estos momentos para evitar tal vez las suspensiones de contratos de trabajo, ya que están enmarcadas en ley en nuestro Código del Trabajo. ¿Qué es lo que debió hacerse entonces o qué se debe hacer ya de inmediato, abogado? Sí, nosotros creemos que las medidas han sido tardías, ¿verdad? Consideramos que en su momento las autoridades del país deben incluso ya sesionar, ¿verdad? E incluso hacer reformas constitucionales para que cualquier reforma que se pueda realizar no pueda en el futuro tener consecuencias jurídicas, sobre todo en los juzgados, que afecten a las empresas. Y también consideramos que si nos tardamos más, estamos ante una crisis social y laboral, don Raúl. Sí, deme un minuto. Voy a ir en este momento con Gisela, está con don José Luis Baquedano, que es de la clase trabajadora, para que... Bien, vamos a ir a una cadena nacional y luego volvemos, abogado. Si nos aguanta un momento, al igual que José Luis Baquedano, y después también el ministro Madero estará con nosotros. Vamos a la cadena nacional. Bien, es lo que decía el presidente. Se ha repetido esta cadena nacional por su importancia y ahí habló de lo que decíamos de que le hizo un llamado a los empresarios del país. Don José Luis Baquedano está con Gisela Calix. Don José Luis, ¿cuál es la posición de los trabajadores? ¿Qué piensan ustedes? Luego voy a volver con el abogado Marco Durón. Pero José Luis, ¿cuál es la posición de ustedes? Muy buen día, mi estimado amigo, en estudio, en cabina. Esta situación es crítica y es caótica para los trabajadores. En este momento estamos viviendo en nuestro país una epidemia, pero en medio de la epidemia estamos viviendo una masacre laboral en contra de los trabajadores. Los trabajadores que somos los que producimos los bienes, producimos los servicios, generamos esa riqueza que va a manos privadas. Los empresarios hoy son y tienen y están donde están porque los trabajadores día a día en esas empresas producen estos bienes y esos servicios y generan esa riqueza. Y hoy más que nunca les pedimos que sean solidarios, que tengan conciencia, que actúen con toda responsabilidad,
Desgraciadamente, esa circular que el ministerio emitió, el ministro de Trabajo, que queremos aclarar a los trabajadores que no es una obligación acatar esa resolución y ese comunicado del Ministerio de Trabajo, porque no es coercitivo, no lleva ninguna obligatoriedad para los trabajadores. Ahí dice que los patronos con los trabajadores se pongan de acuerdo, ¿no? Pero no es que pueden obligar al trabajador. En el numeral 2 dice que los patronos podrán, dice la palabra podrán, aplicar a cuenta de este descanso, de esta cuarentena que hemos tenido, las vacaciones, que son derechos adquiridos, que están en el Código de Trabajo, la Constitución de la República. El artículo 3 del Código de Trabajo nos dice que son nulos de pleno derecho todo acto o estipulación que tienda a eliminar, tergiversar y disminuir los derechos de los trabajadores. Son nulos de pleno derecho. Y el artículo 23 del Código de Trabajo nos dice que los trabajadores pueden participar de las utilidades del patrono, pero nunca de las pérdidas o los riesgos. Y el artículo 102 del Código de Trabajo, en su parte final, dice que el gobierno debe tomar medidas en beneficio de los trabajadores. Esa circular que emite el Ministerio de Trabajo, los patronos la han agarrado como que esa es una ley que tienen que aplicarla y están coaccionando y amenazando a los trabajadores que si no aceptan lo de las vacaciones, los feriados, que son derechos adquiridos, que están establecidos en el artículo 128, 136 de la Constitución de la República, van a proceder a pedir las suspensiones por 4 meses. Nos parece que no es justo, no es lógico que se amenacen, se coaccionen a los trabajadores. En la maquila ya lo hicieron, ya muchas organizaciones y no organizadas ya aceptaron porque los han amenazado con el despido o con la suspensión de los trabajadores ante estas circunstancias y ante estas amenazas, porque no es que el trabajador quiera de forma voluntaria perder esos derechos, permitir que le vulneren ese derecho, sino que los amenazan. Parto de ese hecho que o los despiden o se procede a las suspensiones si no aceptan. Y el trabajador, teniendo miedo de perder su empleo, pues un momento determinado está aceptando esto que recalcamos, que eso es ilegal, que el día de mañana, cuando pase esta crisis, el trabajador perfectamente puede presentar la denuncia correspondiente ante la Secretaría de Trabajo o proceder a hacer la demanda correspondiente ante los juzgados correspondientes de trabajo. Porque no es posible que cuando hay crisis, quien paga las consecuencias, las crisis, es el trabajador. Ese trabajador que día a día cumple con sus responsabilidades en esta empresa. Si limitamos el derecho al trabajo, si limitamos el derecho que tiene el trabajador a un salario, le quitamos esa posibilidad de que el trabajador pueda mantenerse a sí mismo y que pueda mantener a sus familias. No lo va a matar el COVID-19, lo va a matar el hambre. El hambre es mala consejera, el hambre no entiende de colores políticos ni ideología. Hay que dar respuesta en ese sentido. Así es que lo que pedimos es esa solidaridad de los empresarios, que hagan un esfuerzo en este momento. Igual el gobierno, que busquemos alguna salida en conjunto, las partes, trabajadores, empresarios, gobierno, para no afectar a los trabajadores, para no afectar la estabilidad laboral de más de 400,000 trabajadores. Y recalco, en las maquilas, en comidas rápidas, han amenazado a los trabajadores, los siguen amenazando y los siguen coaccionando para que acepten perder sus derechos, el tema de los días feriados, el tema de las vacaciones. Esta es una masacre laboral en contra de los trabajadores en medio de una pandemia que estamos viviendo en el país. Bien, permítame, igual que el abogado Durón, don José Luis, vamos al norte del país, está con empresarios mi compañero Gerlin Díaz. Gerlin, adelante. Muchas gracias, licenciado Raúl. Buenos días. A esta hora me acompaña José Martín Chicas, quien es miembro de la Asociación Nacional de Industriales, para que nos hable en relación a estas reacciones que usted ha estado escuchando atentamente, así como también esta circular del Gobierno de la República en torno a vacaciones. ¿Cuáles son sus reacciones, licenciado? Buenos días. Muy buenos días.
Erling, muy buenos días, Raúl, amigos en cabina, en estudio. Y solidario con el pueblo de Honduras, solidario con la clase trabajadora, solidaria con todos los empresarios de la economía informal y formal del país. Nadie esperaba llegar a esta altura del año con este problema y la magnitud que tiene. Esto es algo que tenemos que afrontar responsablemente, solidariamente y muy creativos, y manejar una inteligencia emocional para no crear más pánico, para no distorsionar y terminar de confundir a todos los actores de la cadena de valor. En este caso, el capital, el trabajo, el mercado, el gobierno, quienes regulan. Yo comencé y sigo, y ha sido lo que nosotros como empresarios dentro de la Asociación Nacional de Industriales, Cámaras de Comercios, Consejo Hondureño de Empresa Privada buscamos, es la estabilidad laboral dentro de la crisis que tenemos. Y tenemos que ser solidarios con nuestras unidades productivas, que incluyen, y es fundamental, toda la mano de obra y el talento profesional, técnico y de transformación obreros. Y no solo en la industria, sino que en el campo, en los servicios, en toda la cadena de valor de este país. Y eso así nos vamos a mantener firmes, porque es ser fiel a la empresa, es ser fiel al país, es ser fiel con la clase que produce en este momento. Esa es nuestra posición. Y creo que no podemos llegar a ningún extremo, porque igual estar todos respetando los toques de queda absoluto es, podríamos decir, coartar la libertad de movilidad, pero lo hacemos entendiendo que es lo mejor para la sociedad, es lo mejor para contrarrestar esta pandemia que tenemos. E igual, no nos permite producir, no tenemos la generación de los recursos. Y en una economía, en un país que es un país en vías de desarrollo, donde hay desigualdades, no todos tienen la misma cantidad de reservas de capital de trabajo o reservas de flujo de efectivos en sus empresas para hacerle frente a este problema. Por lo cual tendrá que haber flexibilidad, pero sobre todo solidaridad con la clase trabajadora del país, porque tienen que alimentar sus familias, tienen que subsistir, y nosotros ocupamos salvaguardar las unidades productivas del país. Hasta ahora se ha podido cumplir con los pagos de los empleados. En el caso de su empresa, pues prácticamente está paralizada. ¿Cuál es el sentir y pensar del resto de industriales? Bueno, venimos saliendo de una economía con un muy bajo rendimiento de crecimiento, una economía nacional que el año pasado cerró con un 3% y para este año se esperaba pues un decrecimiento, una economía mundialmente también desacelerándose, y aún así le hemos logrado hacer frente a estas primeras 2 semanas, la mayor parte de las empresas pagando sueldos y salarios, haciendo frente. Lo que nos preocupa ahora es, bueno, cuánto tiempo y cómo vamos a manejar sector público, sector privado, las próximas semanas que vienen para controlar el tema de pandemia y a la vez ir reactivando esta economía que ahorita está muy resentida. Hemos perdido y vamos a perder a la suma de 4 semanas más del 7% del tiempo productivo del año. Eso va a tener una incidencia y lógico, entonces el mercado, el que compra, la capacidad adquisitiva, también se ve afectada, no tiene. Entonces es un argumento circular, por lo cual requiere mucha emoción, estabilidad emocional en cómo abordamos este problema. Lo peor que podríamos hacer es polarizar. Aquí todos los actores, los liderazgos del país tienen que estar en sintonía, promoviendo la armonía, porque ya en sí la pandemia crea pánico, confusión, mala información, y no podemos buscar ningún extremo, al contrario, buscar las soluciones prácticas dentro de la realidad que tenemos a nivel nacional. Ya para concluir el contacto, aprovecho para consultarle. Ha trascendido que Empire Honduras, una empresa maquiladora, ha decidido cerrar operaciones
porque no están dentro de las autorizadas para poder laborar en nuestro país. Son 4.500 empleados los que prácticamente se estarán yendo, como se dice popularmente, a la calle. ¿Cuál es su reacción? ¿De suma preocupación? Bueno, creo que están bien claras las excepciones, las empresas del sector de alimenticio, el sector de combustible, medicinas, son los que pueden laborar y están con actividad productiva, económica, y las demás pues no pueden laborar. Desconozco esta noticia en este momento, pero igual, repito y termino, como sectores de empresarios industriales de este país, solidarios con la clase trabajadora del país, solidarios con todos los empresarios y solidarios con Honduras en este momento, buscando la forma creativa y de ser responsable con el momento que estamos viviendo. ¿Qué mensaje le manda a sus empleados, cerca de 1.500, tanto directos como indirectos, licenciado? Bueno, ellos saben que somos una empresa de 45 años. Creo que la mayor parte de las personas que laboran con nuestra empresa han estado ahí ya por varias décadas, y también una incorporación de jóvenes. Confianza en Honduras, confianza en el país, estén en sus casas. Igual esto a todas las personas que nos escuchan esta mañana, es lo mejor que podamos hacer, a racionar, a ser más comedidos en el uso de lo que podemos y debemos consumir, y solidarios con los demás en este momento. Vamos a salir de esta crisis tarde o temprano, y vamos a ayudar a que el país se vaya reconstruyendo. Esa es nuestra misión como empresarios en la vida, ese es el legado. Lo nuestro no es estar en juicios ni estar en los tribunales laborales, al contrario, ese tema está fuera del escenario. Lo que nosotros buscamos es poder sortear las dificultades con los recursos que tenemos en el momento que tenemos para salir adelante, y seguir produciendo y seguir contribuyendo y seguir apostando al desarrollo del país. Muchísimas gracias. Parte de las reacciones de José Martín Chicas, quien es miembro de la ANDI aquí en la zona norte del país. Licenciado Raúl, si no hay ninguna consulta para el licenciado Martín Chicas, vuelvo con usted. No, gracias. Solo salúdeme ahí al empresario Martín Chicas, un buen liberal, y me ha gustado su participación muy ecuánime en relación tanto a la empresa privada como a los trabajadores. Abogado Marco Durón, después de escuchar al empresario Martín Chicas, al igual que a don José Luis Baquedano, la posición del gobierno, ¿qué le recomienda usted a los trabajadores que tienen algunas dudas? Y sobre esto de las vacaciones también reafirmar cuál es la posición que se debe manejar en este tema. Bueno, don Raúl, nosotros consideramos que cualquier pacto que surja entre la empresa privada y el gobierno debe pasar por el Congreso de la República, en virtud que no puede ir cualquier pacto en contra de la Constitución y el Código del Trabajo. Hay que recordar que constitucionalmente el Estado está obligado en regular las relaciones entre capital y trabajo para que ninguno pueda perder, y más en esta crisis. En consecuencia, nosotros creemos que hay que tener mucho tacto con los pactos, porque en los tribunales de justicia, en los juzgados laborales, los criterios son otros. Incluso en la misma Inspectoría del Trabajo, pues obviamente son garantistas y proteccionistas al derecho de los trabajadores, como lo es la rama laboral. Así consideramos que si no se toman medidas de inmediato, y van a seguir las suspensiones de contrato de trabajo, nosotros creemos que es importante que se abra también los préstamos, los créditos a las empresas para que puedan pagar sus planillas a una tasa de interés baja, que se quiten los encajes bancarios y que pueda haber flujo, porque eso es lo que no tienen las empresas para pagar ahorita la quincena del 31 de abril y la de mayo hasta donde termine la crisis. Pero sí creemos que todo tipo de acuerdo debe pasar por el Congreso por las verdaderas reformas. Muchas gracias, abogado, muy gentil por haber compartido con nosotros esta mañana en la entrevista. Gisela, cerrando con don José Luis Baquedano, después de la pausa estaremos con el ministro Madero, el ministro del Trabajo, y más adelante Isabela estará dando a conocer desde el interior del país, aquí en Tegucigalpa también, si la gente, eso de que le permitan a uno poder salir de acuerdo a sus números de identidad, si me enfocas ahí a Isabela también, si, con el número de identidad, no quiere decir que uno debe andar en la calle, Isabela. Así es, el que no tenga nada que andar haciendo en la calle, quédese en la casa. Ya hoy temprano, ya va a pasar Isabela, informamos que murió otro en San Pedro Sula.
El dengue y el COVID-19 matan. Ya dentro de poco también vamos a actualizar las cifras de muertos en España. Ahora Estados Unidos, la principal potencia, es el que tiene mayor número de casos, ¿verdad, Isabel? Así es, y eso lo han dado a conocer también las autoridades a través de un comunicado, el cual estaremos dando a conocer a ustedes más adelante, junto, por supuesto, a las muertes que se han registrado y también la gran cantidad de casos que ha registrado España, Estados Unidos e Italia, que son los 3 países que encabezan esta pandemia, este listado de contagios y también de muertos a nivel mundial. Les estaremos dando a conocer, por supuesto, más adelante. Entonces, rápidamente, Gisela, con las conclusiones de don José Luis, después de escuchar a Martín Chicas y al abogado Marco Durón. Adelante, por favor, Gisela. Bueno, hacemos el llamado a la conciencia, a la reflexión de los empresarios para que tengan esa solidaridad con los trabajadores. Ya en este momento tenemos en el país 1.600.000 hondureños. En las maquilas más de 50.000 trabajadores que están en este momento amenazados, que aceptan, ¿no? Esa circular que emitió la Secretaría de Trabajo, que queremos aclarar que una circular no está sobre el Código de Trabajo, mucho menos sobre la Constitución de la República. Recalco, los trabajadores pueden el día de mañana recurrir ante la Inspectoría de Trabajo a hacer las denuncias, las demandas correspondientes, igual ante los juzgados correspondientes, porque voy a recalcar, el artículo 3 del Código de Trabajo es claro, que es nulo de pleno derecho con todo acto o estipulación que conlleve renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de los trabajadores. El gobierno tendrá que hacer un esfuerzo sobrehumano, apoyando también a las micros y las pequeñas empresas que están en crisis en este momento. Sabemos que no hay producción, que hay crisis también, pero esas crisis no las podemos descargar sobre las espaldas de los trabajadores. Asumamos responsabilidades todas. Que el gobierno también asuma su responsabilidad. Ahí está el artículo 102, que es claro que el gobierno tiene que tomar acciones en beneficio de los trabajadores. Imaginémonos el caso de los trabajadores del sector informal, de la economía, que viven el día a día, que dependen de lo que puedan vender hoy para poder comer, que hoy están en crisis, que no tienen acceso a vender productos, que están encerrados en sus casas. El gobierno también tiene que ver ese sector que es tan importante en el país, que es más del 74% de la informalidad que existe en el país. Solo el 26% es la formalidad. Así es que esperamos que en conjunto podamos buscar una salida a esta crisis que tanto nos está afectando en este momento. No hay circulante en el país, no hay venta de productos, el costo de canasta básica se disparó enormemente, no hay circulante y todo eso pues está generando un caos a la gente en este momento. Si no lo mata el COVID-19, lo va a matar el hambre. Y recalco, el hambre es mala consejera. Así es que recalcamos ese llamado a la conciencia y a la solidaridad de los empresarios para con el talento humano. El recurso más preciado que tiene una empresa es el trabajador. Ese que produce los bienes, ese que produce los servicios, ese es el que genera riqueza que va a manos de los empresarios. El capital como capital no produce bienes, no produce servicios, ni genera riqueza, es el trabajador. Así es que garanticemos la estabilidad laboral del trabajador, garanticemos el ingreso del trabajador para que el trabajador pueda subsistir él y su familia. Bien, muchas gracias a don José Luis Baquedano y informo antes de la pausa. Se habla ya de 4.500 empleados de la maquila que han sido suspendidos. Aquí el abogado Germán Leicelar me escribe, solidaridad es la palabra clave, pero no podemos ver la solidaridad como un acto en el que solo yo recibo o en el que solo yo doy. Es algo mutuo. En estos momentos lo más importante es mantener la subsistencia mutua y eso implica sacrificios mutuos. No hemos ni salido de la crisis y ya se anuncian demandas. Sin duda que se debe encontrar una salida para garantizar la subsistencia de las personas que requieren alimentos y muchas cosas más. Esto me lo escribe el abogado laborista Germán Leicelar. Cerca de 4.500 empleados, me están informando, han sido suspendidos. Ya te voy a enviar para que Isabela lea ahí. Esto en la maquila. Comienzan las suspensiones. Estamos en una crisis, no hay duda.
Bien, ahí te lo mandé, Eddie, a ver si lo puedes poner en pantalla antes de ir a la pausa. Se habla ya de suspensión de 4.500 empleados en el sector de la maquila. Por eso hoy quisimos abordar el tema del trabajo. Isabela, si le da lectura a esto, por favor. Así es, licenciado. Inmediato le damos lectura a este comunicado de suspensión total temporal de labores para todos los empleados de Empire of Honduras S.A., como es de conocimiento de toda la población hondureña y particularmente por nuestros colaboradores. Nos encontramos ante una emergencia nacional debido a la infección de coronavirus COVID-19 que ha obligado al cierre temporal de las empresas, así como a la población en general a quedarse en casa a través del decreto ejecutivo PCM 121-2020 del 15 de marzo del 2020, emitido por el gobierno de la República, mismo que se ha venido ampliando con el toque de queda de momento hasta el día 12 de abril del 2020. Consecuencia del rubro al que Empire of Honduras S.A. se dedica, no estamos enmarcados dentro de las excepciones autorizadas para continuar operando, siendo además la salud y seguridad de nuestros colaboradores nuestro fin primordial. Ha sido difícil tomar esta decisión, pero nos vemos en la penosa necesidad de tener que comunicarles la suspensión total temporal de todos los contratos individuales de trabajo por el término de 120 días a partir del día 30 de marzo del presente año. Se advierte la posibilidad de que cuando la emergencia nacional haya terminado y se nos permita por parte de las autoridades involucradas retomar a laborar en condiciones normales, se les notificará de inmediato por este mismo medio. Con la responsabilidad que nos caracteriza, se emitirán comunicados a futuro con opciones de alivio económico a nuestros colaboradores en este tiempo tan difícil para todos, por lo que se les solicita estar pendientes. En relación con el pago de la semana del 23 al 29 de marzo, se estarán haciendo efectiva el viernes 3 de abril de 2020. Se fundamenta la presente suspensión de labores en los artículos 99 y 100, numeral 2 y 101, todos del Código del Trabajo vigentes. Esto, pues, es lo que han dado a conocer. A partir de hoy, Isabel. A partir de hoy, 120 días, licenciado. 120 días y estarán, pues, a medida que las autoridades estén, pues, emitiendo también nuevas medidas, estarán emitiendo ellos comunicados, dirigiéndose, por supuesto, a los empleados que están siendo afectados, que puede ser en su mayoría por esta cancelación de contratos. Sí, la cancelación dice que, o sea, les van a pagar hasta hoy. Ya dejan de laborar a partir de hoy, 30 de marzo. Así como se suspendieron las garantías para restablecer condiciones, así se debe suspender cosas que no son sostenibles en una emergencia, me dice el abogado Germán Leicelar. Una pausa y continuamos desde la entrevista de Canal 11. Repito, hoy 30 de marzo, cerca de 4.500 empleados ya no tienen más trabajo en la maquila. Una pausa y volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos en la entrevista. Esta mañana también me acompaña la periodista Isabela Chévez. El ministro Carlos Madero está con nosotros. Ministro, se ha anunciado de parte de una maquila que hasta hoy van a trabajar, hasta hoy 30 de marzo, se habrá que son 4.500 empleados. Quisiera inicialmente su comentario sobre esto de la maquila, también que le diga a los empleados, miles de empleados que nos ven en Honduras y fuera de Honduras, hondureños que nos ven fuera de Honduras, también el comunicado que emitió su ministerio la semana pasada en cuanto al tema de las vacaciones y cómo también el presidente habló de que está tratando de llegar a un acuerdo con los empresarios. Sé que no es fácil ni para el gobierno, ni para la empresa privada, ni para los trabajadores, esta pandemia que se vive en el mundo y que en un país con tantos problemas económicos, con tanto desempleo como el nuestro, pues aún es más grave. Ministro, buenos días y gracias por estar aquí en la entrevista. Sí, buenos días, Raúl. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. También un saludo al pueblo hondureño.
Mire, definitivamente nos estamos enfrentando probablemente al problema más grande de los últimos tiempos o probablemente de la época moderna de Honduras, y hay que entenderlo desde esa magnitud. Lo más grave está por venir, no estamos en el momento más grave de la epidemia, y está totalmente demostrado que la única forma que los países pueden controlar, por así decirlo, la epidemia, es teniendo medidas para que se quede la gente en casa. Claro, eso genera un problema porque al momento de que la gente esté en casa, el aparato productivo no funciona. Y al no funcionar el aparato productivo, entonces eso genera problemas de liquidez y genera problemas sobre todo en el mercado de trabajo con el tema de sueldos y salarios. Entonces, hay que entender que este es un equilibrio entre el tema económico y el tema de salud. Cualquiera de los dos es totalmente grave. Ya empezamos a escuchar el día de ayer que empezaron a existir muertos ya por parte de la pandemia. Y esto va a seguir en la medida que la pandemia va evolucionando. Entonces, claro, al pasar estas cosas, lo que ocurre es que las personas al tener que estar en casa y las empresas al no estar funcionando, eso viene y revienta en el mercado de trabajo, que es como lo que estamos viendo ahorita con estos comunicados, que quiero decirle que no es el único comunicado que anda rodando, probablemente es el único que ustedes han visto públicamente en un medio, pero ya tenemos varios, y tampoco hay de varios y de algunas empresas que son grandes, ¿verdad? Por lo tanto, este es un tema que sabemos y estamos conscientes de que venía, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la mayoría de empresas tuvo la oportunidad de pagar, por así decirlo, la primera quincena o los primeros 15 días. Bien, vamos a restablecer la comunicación. Ya está. Sí, ¿aló? Sí, lo escuchamos. Que se quedó en los 15 días. Sí, eso ha sido un esfuerzo. Bien, vamos a tratar de recuperar, pero estábamos hablando con el ministro Carlos Madero. Aquí me escriben los televidentes. Lo anterior, en orden de poder generar la subsistencia mientras la crisis dure, pretender sostener un funcionamiento que dejó de ser real es un error. La Secretaría de Trabajo debería emitir un decreto de emergencia junto con la Secretaría de Salud y el Consejo Económico, pasando por generar un diálogo entre todos los sectores en lo que todos aporten sus conocimientos y generar un marco legal especial que garantice en las empresas, que las empresas no fracasen, los empleados tengan medios para subsistir y así pasar la crisis. Todos podamos retomar el estado normal de cosas tanto en lo legal como en cualquier otra área. En otros países que también tienen temas legales similares, aprobaron jornadas de 4 y 3 días de trabajo. Eso es lo que me está apuntando el abogado laborista Germán Leixelar, y me avisan si podemos recuperar la comunicación con el señor ministro del Trabajo, Carlos Madero. Mientras tanto, voy con Isabela, que tiene más datos. Hoy, desgraciadamente, dimos de última hora con el doctor Carlos Umaña que otra persona habría muerto allá en San Pedro Sula producto del COVID-19. Isabela. Así es, licenciado, y es que las autoridades ya han dado a conocer que en el territorio nacional hay 139 contagios y pues nos estaba dando a conocer el infectólogo a través de nuestro compañero Gerlin Díaz en el noticiero de Primera Hora que se reportaba en horas de la madrugada la muerte de un paciente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social que estaba ingresado en la sala de COVID-19. En este hospital, en esta zona, esto que vendría a sumar ya el número de muertos acá en el territorio nacional. Gerlin Díaz, por supuesto, es quien nos estaría ampliando. Compañeros, tal vez me dan información, a ver si ya tenemos listo a nuestro compañero Gerlin Díaz para que nos continúe ampliando sobre esta muerte que en las próximas horas también las autoridades sanitarias a través de su titular
Alba Consuelo Flores nos estaría pues confirmando sobre más decesos debido al coronavirus. De inmediato nos enlazamos con nuestra compañera Nilda Sosa. Más adelante le estaremos ampliando con nuestro compañero Gerlin Díaz, pero ya está lista Nilda Sosa desde la zona sur del país para que nos dé a conocer el panorama que se está viviendo. Nilda, ¿están acatando las medidas? ¿Están circulando las personas en las calles de la zona sur del país? Usted nos muestra y nos amplía. Adelante, buenos días. Buen día, compañeros en estudios de la entrevista y a los televidentes en territorio nacional. Déjeme decirle que es un movimiento mayor al que hemos visto los días anteriores con la nueva modalidad de circular con tarjeta de identidad correspondientes a los números 1, 2 y 3 para este día. A mis espaldas, pues ya varias personas que han llegado en su vehículo para esperar que atiendan en las agencias bancarias, por ejemplo. Lastimosamente a las 7 de la mañana. Así es, Nilda, usted nos estará mostrando en breves instantes sobre pues la circulación de las personas, tal y como la damos a conocer el día lunes. Estarán circulando las personas que tengan el número de identidad termine en 1, 2 y 3. Y pues dice Nilda Sosa en la zona sur del país que hay bastante fluidez de personas. Así que el llamado para que sigan cada una de las recomendaciones y no abusemos de esta autorización para poder circular. Licenciado, continuamos con usted. Sí, gracias. Isabela, en un momento estaremos en San Pedro Sula también. Ministro Madero, si nos sigue explicando y a los trabajadores hondureños también la posición del Ministerio del Trabajo y todo esto, y recordándole también que se ha anunciado ya que una maquila se para hoy, 30 de marzo, y se habla de 4.500 personas que quedan sin empleo. Ministro. Sí, Raúl, como lo trataba de explicarlo antes, esta es una pandemia que no creemos que se resuelva tampoco al cortísimo plazo. En la medida que hay más personas infectadas, como está ocurriendo, ¿verdad? Y tenemos más personas que están muriendo, como ya también empezamos a ver, eso va a obligar de que este tipo de medidas de no circulación se hagan más largas y más prolongadas. Por eso nosotros ocupamos el concurso de todos los hondureños, que nadie salga de su casa, que todo el mundo se quede en casa, porque en la medida que las personas salen, este virus se va propagando y se va volviendo mucho más incontrolable y eso termina con vidas humanas. Esto es importante decirlo porque ¿qué pasa? Cuando estamos más confinados significa que las empresas y los trabajadores también no tienen una posibilidad de hacer un intercambio comercial y eso imposibilita, por así decirlo, al mercado de trabajo. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Ya estas 2 semanas que han pasado, yo quiero reconocer todas las empresas que le han podido pagar a sus trabajadores, pero obviamente nos acercamos al punto en que las empresas no podrán hacerlo, o sea, tendrán problemas en el mercado porque simplemente no pueden vender ni pueden producir. Por ejemplo, los sectores como el sector maquilador es muchísimo más drástico porque el sector exportador depende no solo de que no se pare aquí en Honduras, sino que tenemos el problema que Estados Unidos también está parado. Estados Unidos es el país que tiene más problemas o que está creciendo más ahorita en el tema del coronavirus y eso también ha obligado que en aquel país se hagan toques de queda o la mayoría de los países del mundo tengan toques de queda. Entonces, lo que nosotros sacamos el día viernes es una medida o más que una medida, es una posibilidad en tiempos extraordinarios. Hay que entender que ahorita es un tiempo muy extraordinario y muy fuera de lo común, ¿verdad? Porque la paralización puede terminar en el sitio donde una empresa tenga que tomar 2 vías. Una es que despide a sus trabajadores, otra es que lo suspenda. Cualquiera de las 2 vías que puedan ocurrir termina haciendo que el trabajador no tenga ingresos, ¿verdad? Entonces, cuando emitimos esta disposición el viernes, es la posibilidad de que tiene que ser un canje por mutuo consentimiento. En eso hay que estar totalmente claro. Lo que dijo José Luis Baquedano es cierto, ¿verdad? O sea, no puede ser, esto no puede darse si una de las partes no está de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa acá? Si eso llegase a ocurrir, lo que ocurre es que los siguientes 2 semanas, por así decirlo, la empresa puede pagar ese valor
porque cuando yo tengo unas vacaciones o tengo un feriado, tengo que pagarlo, es remunerado, entonces la empresa lo puede hacer y es una forma de que el ingreso siga fluyendo. No quiere decir que este periodo, y lo quiero mencionar desde ahorita, vaya a ser suficiente. ¿Por qué? Porque es probable que esto se alargue aún más de lo que tiene que alargarse, ¿verdad? Y eso va a impactar en el mercado de trabajo. Entonces hay que entender que es un tema de todos. En el tema del descanso, ¿verdad? Estamos hablando que esto es de aquí para allá y también es importante porque pueden haber algunos que se quieran aprovechar y quieran usar el tiempo en las 2 semanas anteriores para canjearlas. Esas no se pueden canjear, esas ya pasaron. Las que se pueden canjear son las de aquí para adelante. Si eso ocurre, lo que ocurriría es que la persona podría estar en su hogar, pero podría estar recibiendo un ingreso. Si eso no ocurre, lo que probablemente vaya a pasar es una suspensión o otro tipo de medidas. Hay que recordar que sobre todo las empresas pequeñas, ¿verdad?, son las que pueden caer más rápido en este tipo de falta de liquidez, ¿verdad? Entonces, es importante. Ahorita estamos haciendo un trabajo, quiero decirle, Raúl, muy, muy fuerte entre trabajadores, empleadores y gobierno, de forma que busquemos un mecanismo de qué es lo que puede ocurrir o cómo podemos aportarle a las familias, ¿verdad?, mientras está este proceso, porque como repito, no va a ser un proceso corto. Ayer lo decía el presidente, no hemos empezado, si es que lo peor viene por delante, y lo peor en el tema de salud y lo peor también en el tema de cómo la economía va moviéndose. Ahora sí estamos trabajando también en qué medidas pueden ir generando que la economía pueda ir caminando. Ya esta semana, por ejemplo, estamos entrando, si usted se fijó en el comunicado del toque de queda, ya estamos viendo que las personas puedan circular por número de identidad y puedan ir al supermercado, a la farmacia, a la gasolinera y al banco. Es muy importante que las personas puedan atender las medidas de seguridad. Si hacemos que las personas atiendan las medidas de seguridad, paulatinamente, con medidas muy extraordinarias para trabajadores, podríamos ir abriendo algunas actividades económicas poco a poco, siempre y cuando la población entienda que no podemos salir a la calle y solo debemos salir a la calle estrictamente para lo necesario. Y si salimos a la calle, tenemos que buscar en todo el sentido estricto de la palabra la posibilidad de que las personas puedan hacer las medidas de bioseguridad. Estamos hablando guardar el 1,5 metros, llevar una mascarilla, si podemos tener guantes mejor, hacer la fila, no aglomerarnos, porque eso nos va a permitir a nosotros, ¿verdad?, ir pudiendo paulatinamente abrir otro tipo de industrias que ocupen medidas muy similares y que la gente se vaya adecuando. Este es un tema de educación acelerada, por así decirlo. O sea, tenemos que autoeducarnos, que solo vamos a salir a lo necesario y que tenemos que seguir las guías de bioseguridad, por así decirlo, más elementales en lugares donde hay bastante congestión de personas. Si esto no ocurre, nosotros mismos nos vamos a estar perjudicando solos, ¿verdad? Por eso es que ayer alguien me decía, ministro, pero ¿por qué no lo hicieron obligatorio? Le decía yo, no, porque tiene que ser un acuerdo de las partes, ¿verdad? Y en la medida que las partes acuerdan, tenemos que entender que en esta crisis vamos a tener que poner todos. Esto apenas comienza, no es o sea, no hemos dado ni siquiera los primeros pasos en el caso de la pandemia. Esto es ni siquiera el primer paso, estamos dando pasos de bebé, por así decirlo. Así que si usted se fija, hay otros empleadores que sí pudieron hacer algunos arreglos y no necesariamente van a tener que entrar en procesos de suspensión. Pero lo que queremos evitar en primera instancia es que suspendan, sino que lo que queremos hacer es que tengan opciones de tal forma que no vayan a suspender trabajadores. Entonces, ¿cómo aplica esto? Tal vez ustedes que están en medios de comunicación pues lo viven más normalmente. Por ejemplo, usted, Raúl, que está en su programa, o el camarógrafo, o el que está ahí en los instrumentos en la cabina, lo que ocurre es que cuando llega, por ejemplo, un feriado o tienen vacaciones en cierta parte del año, el empleador puede canjearlas y le dice, mira, te la voy a dar tal día, pero este día es importante porque este día nosotros tenemos que vender, por así decirlo.
Es exactamente el mismo principio que se aplica en esta circular que mandamos el lunes, pero ese día que elaboró el trabajador, ¿verdad? Es pagado. Es pagado. Entonces lo que estamos buscando es el equilibrio. De repente todavía las personas no lo entiendan mucho porque no les han mandado suspensiones, pero al que le manden una suspensión probablemente va a decir, "Buapa, hubiéramos entrado en este procedimiento", ¿verdad? Porque eso, como le digo, no garantizará muchísimos días, pero garantiza al menos la continuidad de ingresos en las siguientes 2 semanas. Ministro, ayer platicaba con un amigo mío que tiene restaurante. Y él me dijo que se estaban reuniendo la Asociación de Restaurantes, bueno, aquí en Tegucigalpa, porque están preocupadísimos. Y me dijo, Raúl, yo tengo 25 muchachos y muchachas que trabajan conmigo, me dice. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Me dijo, para hablar con las autoridades del gobierno, y por eso aprovecho que estoy con usted, que es el ministro del Trabajo, para que nos permitan, no sé, vender comida a domicilio, buscar, porque yo le pregunté, ¿y cuánto tiempo podés aguantar vos? Le digo, porque somos muy amigos, con tus empleados, pagándoles y sin abrir, sin poder abrir. La verdad, me dijo, yo después de este mes no voy a poder, me dice, porque es un restaurante, vendemos día a día, me dice, y de ahí uno va cubriendo los compromisos fiscales como salariales. ¿Qué puede hacer la gente que tiene estos restaurantes? Sí, casualmente toda esta semana pasada y estos días hemos tenido comunicación bastante fluida con las personas de los restaurantes. Yo les comentaba a algunos de ellos que vamos a evaluar ahorita esta medida, tal vez de aquí el lunes y miércoles vamos a estar evaluando la medida que tenemos de circulación con número de identidad. Si nos resulta y las personas siguen estrictamente, porque no solamente es de que las sigan las medidas afuera adentro del local. De nada nos sirve que adentro la estén siguiendo si en la parte de afuera del local tenemos aquellas filas de aglomeración, ¿verdad? Donde no se controla ninguna medida, porque entonces, miren, la posibilidad de cómo esta pandemia, cómo este virus se transmite es increíblemente fuerte, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos que esto se cumpla en estas cosas pequeñas, ya vamos a poder empezar a abrir, les decía yo, el tema, por lo menos en comidas de restaurantes para llevar en primera instancia, porque vamos a tener que irlo regulando poco a poco. Entonces, yo espero que entre hoy y el miércoles ya tengamos el reporte de cómo se van moviendo las personas, porque sí, tenemos que ir nosotros abriendo la economía, y yo sé que el tema de restaurantes es un tema que genera muchísimo empleo, los restaurantes generan muchísimo empleo, ¿verdad? Y probablemente ya esta semana estemos, finalizando esta semana, de alguna medida listos para tomar alguna determinación en algunos restaurantes, sobre todo aquellos que tengan para llevar. Eso probablemente sí vaya a ocurrir, ¿verdad? Pero, como le digo, aquí vamos a ocupar el concurso también de los medios de comunicación, porque si no hacemos que la gente se vaya acostumbrando, que tenga estas medidas, lo que va a pasar es que el pico del virus se nos va a disparar. Y si se nos dispara el pico del virus, vamos a tener que volver a cerrar otra vez, ¿verdad? No sé si me entienden, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros que vamos controlando la incidencia del virus, podemos ir soltando, por así decirlo, temas de la economía. Pero sí quiero decirle que hemos tenido unas conversaciones bastante grandes. Yo creo que yo estoy muy al pendiente y todo el gobierno, la policía, de cómo las personas van a empezar a salir hoy, cómo van a empezar a salir el miércoles, y eso nos irá dando ya una temperatura para pasar, por así decir, ya con este otro sector que sabemos que está ahí, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que entenderlo. Esta medida que se sacó ayer, lo que prevé es que una persona salga un día a la semana. Si usted se fija, si solamente sale un día, no vamos a estar rotando a la gente, porque hay gente que le gusta salir, ¿verdad? Un montón de días, y parece mentira, no nos gusta colaborar. Pero esperaríamos que las personas al menos solamente salieran una vez. Si logramos que estas personas solo salgan una vez a la semana con el número de identidad y hacen
todas las medidas de control adentro y fuera de los establecimientos nos va a permitir ir a tomar el siguiente rubro, y después de restaurantes otro rubro y después otro rubro, de tal forma que vayamos tomando las medidas de bioseguridad. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso por ejemplo, de supermercado y otras cosas? De repente en algunos sectores de la capital, sobre todo, que fue donde se hicieron las pruebas, funcionó muy bien, pero en otros no. En otros tuvimos mucha aglomeración. O si usted se fija en el caso de los bancos la semana pasada, en algunos lugares funcionó, pero en otra gran cantidad no funcionó, porque la gente tiende a no hacer caso a las medidas, ¿verdad? Entonces, esto es un cambio de chip. Hay que entender que es un cambio de chip, ¿verdad? Tanto para los empleadores, los trabajadores y los usuarios que van a usar estos sistemas. Así que yo esperaría que la población entienda que es por su propio bien. O sea, después vamos a llegar a un punto, si nosotros no controlamos, que va a ser el rechinar de dientes, como dicen, ¿verdad? Porque lo pude haber evitado y no lo evité cuando lo tenía que hacer y tenía que comportarme, ¿verdad? Entonces, sabemos que es un cambio cultural sumamente drástico, pero lo tenemos que hacer en un cortísimo plazo para permitir que la economía vaya funcionando. Ahora, yo también espero que tal vez en el transcurso del día de hoy o mañana ya tengamos algunos acuerdos que estamos trabajando, quiero decirle, muy fuertemente, pero muy fuertemente entre el sector privado y el sector trabajador, para sacar medidas que vayan paliando estas cosas que van ocurriendo. Para nosotros, para el gobierno de la República, lo más importante, quiero decirle, son los puestos de trabajo. En la medida que la gente conserve sus puestos de trabajo, esto va a funcionar. De nada nos sirve, Raúl, tener una emergencia y que la gente, cuando salga de esa emergencia, no tenga un trabajo. O sea, si lo que vamos a tratar de hacer es que todas las medidas vayan orientadas a mantener el puesto. Sabemos que cuando se hace, por ejemplo, una suspensión, no se corta la relación laboral, está claro, pero la gente se queda sin ingresos. Entonces tenemos que buscar un mecanismo intermedio que permita los ingresos o que privilegie que las empresas paguen en la medida de sus posibilidades los salarios, que eso es lo que va a mantener la gente tranquila y en sus casas. Sí, una empresaria me manda a que le pregunte esto. ¿Y las empresas de servicios que no son de comida, pero no tienen el efectivo para pagar más que una quincena, qué hacen? ¿Suspenden, ministro? Estas empresas medianas y pequeñas les ha costado la primera quincena, la segunda quincena, efectiva, la segunda quincena no, pero lo voy a leer bien que me moví para pagar más. Se suspende. Estas empresas medianas y pequeñas le ha costado la primera quincena, la segunda quincena no. ¿Tienen para pagar? Esto enviaron hace un par de días. Yo entiendo que piensa el gobierno. Ayer pagué quincena, empleados, debí pagar RAP y seguro, pues qué tal un empleado requiera ir al seguro y no le permitan, por no estar al día, no poder pagar impuestos y servicios públicos, y tengo que pagar la otra quincena, ya no tengo más. ¿Qué pasará con estos empleados que viven de su sueldo? Como así serán muchísimos más. Los índices de criminalidad, depresión, suicidio sobrepasarán cualquier estimación, y qué decir de los económicos. Es un caos total y claro, no es fácil. Ministro. Sí, correcto. O sea, efectivamente, o sea, ahorita, como les decía, estamos buscando esa parte intermedia, sobre todo en este tipo de empresas, ¿verdad?, que tienen problemas de esta naturaleza, porque queremos dar una salida, por así decir, un plan B, si llegase a ocurrir, donde las personas tengan un ingreso, no dejen de tener un ingreso, y las empresas puedan, por así decirlo, sobrevivir en este proceso. Ese es el paquete que estamos construyendo. Yo espero que tal vez entre el día de hoy y mañana ya lo tengamos listo, ¿verdad? Originalmente yo quería que este programa fuese tal vez mañana o pasado, porque queríamos ya tener la otra parte, por así decirlo, ¿verdad?, para comunicarlo, pero quiero decirle, Raúl, que ya tenemos un trabajo fuerte y sabemos que son cosas que pasan y son realidades que existen. Por eso es que a veces muchas personas pasaron estas 2 semanas y como les pagaron
por así decirlo, el 15 de la semana del periodo de las 2 semanas anteriores, pues creen que todo está tranquilo, pero en realidad tenemos que buscar una salida que pueda abarcarlos a todos, porque el tema de la presión, sobre todo sobre el sector privado, al no tener ingresos, y sobre los trabajadores, se puede ir dando, y tenemos que ir buscando este tipo de arreglos o acuerdos que nosotros estamos impulsando fuertemente en este momento. Bien, gracias, ministro. Carlos Madero, pasado mañana nos ponemos de acuerdo y podemos volver a hacer otro programa, porque esto no, y yo entiendo, como nadie en el mundo estaba preparado para esto, ministro, y yo entiendo que no es fácil. Si quiere, nos ponemos de acuerdo y pasado mañana volvemos a hacer este programa, porque, vaya, hoy tuve que anunciar que 4.500 ya la maquila va a parar. También las preguntas que han hecho los televidentes, esto de los restaurantes, para que tengamos, y lo que dijo el presidente, que está hablando con los empresarios, ahí usted va a tener un panorama más claro, ¿le parece el miércoles? Sí, yo creo que es importante que aquí vamos a ir trabajando como entrecerrando la válvula y abriéndola. O sea, vamos a tener que ir, como dice usted, este es un tema que absolutamente nadie en el mundo, ni las grandes potencias, están preparadas y han tenido más o menos los mismos problemas, o más, algunas están más emproblemadas que nosotros inclusive, porque la pandemia va mucho más allá, pero nos va a obligar a tener medidas extraordinarias en tiempos extraordinarios donde todos vamos a tener que poner. Mire, aquí los países grandes tienen problemas y no va a ser como el Mitch, cuando el Mitch solo era Honduras y todo el mundo nos ayudó. Aquí cada país está buscando cómo arregla su problema, y aquí nosotros los hondureños vamos a tener que ser los que busquemos cómo arreglamos nuestro problema internamente, ¿verdad? Porque así lo va a meritar, y vamos a tener que poner todos un pedacito. Bien, muchas gracias al ministro Carlos Madero también por su participación esta mañana. El miércoles vamos a volver a tocar este tema, porque el desempleo, miren, la enfermedad, es que es tan complicado esto. O se muere la gente porque no tiene comida, pero sin trabajo no puede adquirir comida. Imagínense todos los que tienen empleo. Y aquí, por ejemplo, la gente me sigue escribiendo. Hola, ¿sabes si hay prórroga del SAR? Me dicen. También, yo despedí mi gente. Los liquidé a todos porque no hay medidas concretas de apoyo al empresario. Existe la incertidumbre enorme de que la normalización de las actividades vaya para muy largo. Qué pesar. 8 arquitectos sin ingresos para sus familias de hoy en adelante. No digamos en otros rubros laborales, esto es un caos, solo toman medidas restrictivas y ninguna de alivio, solo cuento. También aquí está, y el Poder Judicial, me escribe un abogado, yo ya despedí mi gente. Bien, el abogado me escribe y me dice, bufetes con menos de 10 empleados, estamos a punto de quebrar. ¿Qué esperanzas hay? El Poder Judicial. Aquí está también uno de un empresario. Bueno, la pregunta para el ministro, ya don Eduardo, ya despedí al ministro, lamentablemente. Voy a una pausa, luego Isabel hace una ronda, nos cuenta qué pasa en Honduras y en el mundo. Hoy temprano informamos el doctor Carlos Umaña, que es jefe allá del Seguro Social, informó con el periodista Henry Díaz que otra persona había muerto por COVID-19. Al volver, Isabel ha dado una ronda nacional e internacional de lo que está pasando con esta pandemia. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos a ir con Isabela, pero aquí tengo un mensaje. Me dice un empresario, como usted sabe, a menos riesgo, casi cero de transmisión de virus. Cuando un negocio atiende por ventanilla, que cuando muchas personas entran a un supermercado, banco, etcétera, es donde puede haber contacto con otros, aunque se mantenga la distancia. Por ventanilla solo se atenderá a las personas autorizadas para circular según el número de tarjeta de identidad, me dice don Eduardo Cafati. Y es lo correcto. Hagamos caso. Y si usted no tiene nada que ir a hacer a la calle, aunque su identidad le permita circular, no lo haga. Esta enfermedad
mata a la gente, está matando a los hondureños. Ya hay un montón de gente infectada en el país. Esto, bueno, la doctora Paló ha hablado de cualquier cantidad de muertos también, para que estemos claros cuál es la situación. Voy a ir con Isabela Chévez para que Chévez nos diga cómo estamos en Honduras y cómo estamos en el mundo. Hablábamos hace un rato con Isabela de que ya los Estados Unidos está en el primer lugar del país que tiene más coronavirus. Isabela. Así es, licenciado, pero empezamos siempre dándole a conocer a todos ustedes la cifra, tal y como lo mencionaba. Es Estados Unidos quien está liderando el número de contagios con 143.055. Escuche muy bien, y solamente en las últimas horas se han reportado más de 1,000 muertes en Nueva York, que podría estar siendo ya el epicentro de contagios en ese país del norte. Y por supuesto, el número de fallecidos es de 2.510 en toda la nación. También España está reflejando un número de contagiados de al menos 85.195, con pues un número de pacientes dado de alta de 16.780, con un total de 7.340 fallecidos. Italia pues tiene también un número de personas contagiadas de 92.472, con un número de fallecidos de 10.023. Muy bien, estos datos son los que le estamos dando a conocer a esta hora de la mañana. 2.498 es lo que registra Estados Unidos. Italia 10.779, esta es la cifra ya actualizada. España 7.340. Son pues las personas que pues están ya registradas como decesos en ese país. 143.239 los casos de contagio, 97.689 en Italia, 85.195 España, por sobre China, que registró una tasa de contagios de 81.470. Esto es lo que le estamos reflejando. También ha incrementado el número de contagiados en Alemania de 63.929. Irán también ha reportado muchos decesos de 2.757, que precisamente hace unos instantes se estaba registrando un amotinamiento en una de las prisiones debido al contagio de coronavirus. 41.495, Irán 40.174, Francia pues también nos refleja la cantidad de decesos que se han registrado. Esto es a nivel mundial lo que le estamos reflejando en pantalla. Sin embargo, aquí en el territorio nacional las autoridades ya han dado a conocer a través de las diferentes cadenas nacionales y también los diferentes comunicados, 139 casos confirmados de COVID-19. Y esta mañana el periodista Gerlin Díaz nos daba a conocer en una entrevista concedida por el infectólogo, el doctor, por supuesto, Umaña, la muerte de otro paciente que estaba ingresado en la sala de COVID-19. Gerlin Díaz, usted es, por supuesto, quien nos da a conocer los pormenores de este deceso y, por supuesto, si tiene datos que actualizarnos, de inmediato los da a conocer. Adelante con usted. Buenos días, así es, a esta hora de la mañana, ya para el foro de la entrevista me acompaña el doctor Carlos Umaña, para que nos hable en relación a esta muerte sospechosa por COVID-19 aquí en el Seguro Social. Y es que se trata de un paciente hombre, el cual pues se desconocen mayores detalles debido a que el doctor pues no está autorizado para dar a conocer la edad y la procedencia, pero sí se tiene ya el conocimiento, doctor, que ha fallecido pues un paciente por coronavirus que estaba aislado en la sala especial. Buenos días. Buenos días, sí, a la espera del comunicado oficial que será dado por el instituto, sí, pues fuimos comunicados de que había fallecido un paciente en nuestra sala, pero será la institución en un rato que va a emitir un comunicado y va a confirmar definitivamente si se trata de un paciente. Definitivamente estaba en la unidad de cuidado intensivo de COVID, pero pues yo desconozco el nombre, y eso porque el protocolo de los fallecimientos lo va a manejar la unidad de comunicación y marca del instituto. ¿Estaba crítico de salud, doctor? Sí, así es. Recordemos que esta enfermedad tiene un 50% de letalidad cuando usted ingresa a una unidad de cuidado intensivo,
se le dan todas las atenciones, pero desgraciadamente, aparentemente el paciente sucumbió y no pudo lograrlo. ¿Estaba aislado, estaba siendo tratado con todo el protocolo que se tiene a los pacientes de coronavirus aquí en el Seguro Social? Así es, la unidad es la mejor del país, con el mejor personal, completamente aislado uno de otro caso. Y pues quiero informarle que los demás pacientes están estables, bien cuidados y sin ningún problema por este momento. Estables, críticos, pero estables. Sí se trata de un hombre, doctor. Sí, es un hombre, pero será la unidad de comunicación o la dirección médica quien dará los pormenores de tal caso. Sigue siendo letal. Y ahora, doctor, que se ha liberado parte de la población con estas medidas del gobierno, ¿cómo las considera usted? Bueno, la verdad es que hubiéramos deseado una cuarentena total, pero entendemos las medidas humanitarias. Yo lo que le quiero pedir a la población es que no abuse. La restricción la restricción de la circulación debe de ser del 90% para que funcione esto. Es importante que la población se quede en casa y los que ya están abastecidos no salgan aunque su número de identidad se los permita. ¿Sigue siendo un riesgo llegar a un supermercado, a una gasolinera, doctor, o a una institución bancaria? Sigue siendo un riesgo, o sea, el coronavirus ahí está, permanece en el aire bastante tiempo, así que yo le pido a la población que si no tiene nada que ir a hacer, no abuse de ese privilegio, porque si usted ya tiene dinero, si ya tiene alimentos, no tiene por qué salir fuera de su casa. Que lo piensen las personas de la tercera edad, doctor. Así es más, las personas de la tercera edad no deberían salir de aquí. Así que le pido a la población, no lleve niños, no lleve gente de la tercera edad, porque es de los que son más expuestos. Es crítico, el fin de semana se ha ensañado el coronavirus con Honduras, porque ha dejado pues muertes ya confirmadas y otras sospechosas, como la que estamos hablando del Seguro Social aquí en San Pedro Sula. Bueno, mire, los modelos matemáticos indicaban un cierto número de casos. Estoy sorprendido, vamos a altos, eso significa que el pico de la línea de propagación se está haciendo más elevada. Urge, pero urge que la población se quede en su casa para romper el segundo ciclo de la incubación. Quiere decir que en San Pedro Sula se registra más del 50%, doctor. Era lógico por el tipo de población y Villanueva más, porque el conglomerado de Villanueva hay mucho vendedor, mucha gente de la maquila, y donde estén estos conglomerados, ahí va a ser el mayor número de casos. Por eso es que las personas deben de quedarse en casa y no salir. Un mensaje a la población, doctor, para que sea consciente. Sabemos que hoy pues ellos harán una movilización masiva. Es oportuno a esta hora de la mañana advertirle a la gente, doctor. El mensaje final es que la población no salga, que se quede ahí y que aguante. Nos vienen días sombríos, pero solo de la mano de Dios y con la ayuda de ustedes vamos a vencer este mal. A sus colegas, doctor, y a las enfermeras, ¿qué les manda decir? A mis colegas, fe, fuerza, sean valientes, esfuércense, como Dios le dijo a Josué, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, esfuérzate, sé valiente y yo estaré contigo. Muchas gracias al doctor Carlos Umaña, quien es el presidente de los médicos del Seguro Social aquí en San Pedro Sula, hablándonos en relación a esta, pues que sería la cuarta víctima por coronavirus y que se registra ya aquí en el Seguro Social de San Pedro Sula, dado los datos anteriores que las muertes que habían ocurrido se habían dado en el hospital Leonardo Martínez, siempre aquí en la capital industrial del país, todos procedentes del municipio de Villanueva Cortés. Entre tanto, la víctima mortal de aquí el Seguro Social en San Pedro Sula, pues hasta ahora se desconocen mayores detalles, según lo ha dicho el doctor Carlos Umaña. Con este contacto, vuelvo con usted. Buenos días. Buenos días, Gerlin Díaz, y muchísimas gracias por este reporte que nos ha dado a conocer. Por supuesto, en las próximas horas serán las autoridades sanitarias, licenciado, que estarían confirmando pues este deceso que se ha registrado en el Seguro Social de la zona norte del país. Pero vean ustedes, yo quiero invitarles para que ustedes ingresen al código que aparece en este lado derecho de su pantalla o lado izquierdo de su pantalla, pues para que puedan estar al tanto de los casos de COVID-19 que se registran en el territorio nacional. Yo acabo de ingresar, ustedes vean, les aparece pues los departamentos donde están infectados. Es muy sencillo, usted solamente ingresa a su cámara, pues apunta al código con su cámara como que va a tomar una fotografía y de esta manera inmediatamente ingresa a este portal donde aparecen, por supuesto, pues los casos de COVID-19 por departamento en el territorio nacional. Acá, como pueden observar, pues
Yo ya estoy dentro de esta plataforma que nos muestra que el departamento de Atlántida pues tiene un caso, ¿verdad? Registra un caso, un deceso. Choluteca 2 casos, 0 decesos. Colón 14, Comayagua no presenta, Copán 0, Cortés 79 presentando el mayor número de casos. El Paraíso 0 casos, Francisco Morazán 37. Esto hace un total de 139 casos en el territorio nacional, así que si usted quiere estar al tanto de los casos que se registran del coronavirus en el territorio hondureño, licenciado, puede hacerlo ingresando desde su cámara, toma como una captura en este código que nosotros le estamos poniendo en el costado de su pantalla y de esta manera está al tanto de todos estos casos que se estarán registrando y pues a medida vayan brindando información las autoridades se va a ir reflejando en esta plataforma. Bien, como nos informaba, voy a ir a los mercados antes de irnos. René Amaya, ¿cuál es la situación en los mercados? La semana pasada se tuvo que cerrar el Zonal Belén porque era como un día normal. Y repito, si usted está autorizado por su identidad, por sus números, salir hoy, pero si no tiene nada que ir a la acera, a la calle, no vaya, que lo más seguro que puede agarrar es el virus. Así que mejor quédese encerrado y no tiene nada que ir a hacer a la calle. ¿Cómo están los mercados, René, hoy? ¿Cuál es la situación? ¿La gente cómo se moviliza en este lugar que hay tanta concentración de hondureños? Adelante, René. Bien, buenos días, Raúl, así es. Desde ahora muy temprano hemos estado acá y usted puede ver a través de estas imágenes con mucha normalidad. Sí existe el 80% de los puestos que están completamente cerrados, pero la cantidad de personas que vienen a comprar, de vendedores, pues ahí están haciendo todo lo posible, dicen ellos, porque el problema es que dicen ellos que no se pueden quedar en sus casas porque no tienen que comer. Y si no tienen ningún empleo, ¿de qué van a vivir? Dicen ellos que prefieren mejor morir del coronavirus que morir de hambre. Esa es la posición que mantiene la mayoría de los vendedores. Ustedes pueden ver, la señora que viene completamente ya con su comida, que se traslada a su hogar. Aquí nos encontramos exactamente, Raúl, entre el Mercado Colón, el Galindo, y esta calle va a dar directamente al Puente Carillas, porque también al fondo está el Mercado de las Américas y está operando con normalidad. Vamos ahora a mostrarle aquí hacia la Quinta Avenida. Ustedes pueden ver, hacia la Quinta Avenida está completamente cerrados los puestos, que eran negocios de ropa y todo, eso están cerrados, pero no así lo que corresponde a frutas y verduras. Ahora vemos aquí hacia la Sexta Avenida, ustedes miran la tranquilidad y la normalidad, las personas vendiendo, al igual también la Policía Nacional haciendo su trabajo. Aquí vamos a platicar con nuestra amiga. Bueno, el gobierno dice, váyanse a dormir, ¿qué piensan ustedes de esto? No, nosotros no podemos ir a dormir porque tenemos hijos que mantener, nosotros vendemos a diario y a diario comemos, entonces no podemos irlos, a nosotros nadie nos va a dar acá un bocado de comida, decir tenga, váyanse a dormir y no van a comer, nosotros tenemos compromiso pues, y los hijos piden todos los días, sí. Entonces no podemos irlos a dormir. O sea, ¿es arma de doble filo? Sí, no tenemos, todos los mercaderes, más bien vamos a poner en huelga, toditos vamos a reunirnos porque estamos en esto que no todo el mundo vivimos a diario a vivir, todos tenemos compromiso. Entonces le pedimos al gobierno, ¿va? Sí, pero nosotros tenemos que comer, tenemos que trabajar. De eso es lo que puedo decir yo, ¿va? Dijo que hasta iba que quitaran la luz. Y ajá, imagínense. Vamos a ir platicando, sí, dígame, y ustedes también, o sea, la posición es venir a trabajar porque no pueden comer. Sí, nosotros vendemos jaritos, ganchos, todo eso, achinería, y no es justo de que nosotros no nos digan, tiene esto y esto y esto, y nosotros ¿de qué comemos? Sí. Ajá, y ellos quieren imponer sobre nosotros, y a nosotros ¿quién nos da? Nada. Maldonado dice que les quiten la luz, dije, viejo trompechancho. Bien, bueno, eso es lo que se vive, Raúl, aquí en el mercado, en la Sexta Avenida de Comayagüela. Ustedes pueden ver a las personas que vienen a comprar, los que vienen a vender, porque según ellos no pueden vivir de otra forma. Vamos a retornar a los estudios centrales, adelante. Bien, la situación no es fácil, es algo que nadie esperaba en el mundo, no digamos nosotros en Honduras. Más información, Isabela. Así es, licenciado, y estas eran las imágenes de lo que se está viviendo en el sector de Comayagüela, pero en la capital de la República ya está Kimberly Espinosa para que nos dé a conocer el panorama. ¿Están circulando de manera normal? ¿Cuál es la afluencia de personas que se puede ver a esta hora, Kimberly? Adelante con usted, buenos días. Buenos días, Isabela y licenciado Raúl Valladares, así como a los televidentes de la entrevista. Estamos ubicados precisamente aquí
en el Boulevard Juan Pablo, donde podemos ver la afluencia de vehículos. Hemos podido notar algún particular que esos vehículos tipo taxi han tapado su número y se han desplazado por el territorio nacional y principalmente aquí en Ciudad Capital. Podemos ver aquí, si se nos da la imagen hacia atrás, donde varias unidades han sido detenidas porque andan, pues, supongo yo, haciendo algún mandado o andan ilegalmente transportando a las personas, y esto puede ser un foco de contaminación para que más personas sean portadoras del virus COVID-19 y causar de esta forma, pues, más personas infectadas y también, lo más lamentable, personas que se mueran. Vemos personas que no andan con sus mascarillas, no andan guantes, mucho menos van a andar gel o algún desinfectante para la unidad. Ellos no pueden circular en este preciso momento. Se habló de la terminación 0, 1 y 3 para el día de hoy y también el 2, pero muchos están incumpliendo esta ordenanza por parte de las autoridades y andan, pues, con sus unidades de transporte de taxi, pues no saben, 1, 2 y 3, y también estamos viendo que están incumpliendo estas restricciones que se han dado por parte de las autoridades. Esto también es lamentable porque ayuda a la propagación del COVID-19. También la afluencia de vehículos ha sido bastante particular este día, como si fuera un día normal. Hemos ido también a otros lugares y hemos visto bastante vehículo transitar. Se les pide por parte de las autoridades su tarjeta de identidad o su pasaporte si es extranjero. Esperamos que todos anden acatando las medidas de prevención necesarias para evitar la propagación del COVID-19 y que si no tiene que salir de su casa no lo haga, porque puede llevar el virus a su hogar y hacer que se contaminen todos sus familiares y así, pues, causar esta emergencia sanitaria. No se va a dar abasto en los hospitales a nivel nacional para poder atender a tantas personas que se infecten con este letal virus. Compañeros. Muchísimas gracias, Kimberly Espinosa, por darnos a conocer estas imágenes. Las personas, como pudimos observar, salen a la calle, inclusive un taxi circulando, ya que no tienen autorización, licenciado, dieron a conocer las autoridades. Que al menos 40,000 muertes se estarían registrando por COVID-19 en el territorio nacional si no seguimos cada una de las medidas, licenciado, y esto es lamentable porque la gente no sabe la magnitud de esta pandemia. Las personas creen que, como algunas personas o unos líderes mundiales han dicho, que es una simple gripecita. No, no es una simple gripe. Esto realmente cobra vidas. Ya le estábamos hablando tras cámaras con el licenciado Raúl Valladares que las potencias mundiales no pueden controlar esta pandemia. O sea, tienen... ¿Y Honduras? Imagínense nosotros. Y eso que ellos tienen la capacidad para poder contrarrestar un virus de este tipo, pues vean ustedes que no están siendo capaces. Otra cosa, Isabela y televidentes. El presidente anunció, y qué bueno, que están contratando 2.500 personales de salud. Pero Umaña dijo la verdad, Carlos Umaña, a esa gente la tienen que entrenar para ver cómo van a abordar esa enfermedad. Porque tampoco es que conocen. O sea, tienen que prepararlos de acuerdo a lo que dijo el doctor Carlos Umaña, a los que están contratando para enfrentar esta pandemia. Nos vamos, Isabel. Nos vamos, por supuesto, agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado. Licenciado, es un placer haberlo acompañado en el foro La Entrevista de este día y, por supuesto, con el propósito de poder dejar muy bien informada a toda la población hondureña. Gracias a Isabela Chévez, que estará junto a Judith Bellino al mediodía, también informándoles siempre aquí en Canal 11. 4.500 empleados decidió una maquila suspender hoy. Hasta hoy trabajaron 30 de marzo. 4.500 empleados en la maquila. Murió un señor en el Seguro Social. Me imagino que más adelante el gobierno lo va a oficializar. Eso lo transmitimos con el doctor Carlos Umaña desde San Pedro Sula. Hay otros casos, hay varias gente que está grave y como platicábamos aquí hace un momento con Isabela y los compañeros, pues hagamos caso. Esto mata y los pronósticos son terribles. Esto está empezando también. Ya el gobierno, ¿hasta cuándo dijo Isabel el gobierno? Hasta el 12 de abril. Hasta el 12 de abril estará, pues, suspendido el toque de queda, y esto haciendo una excepción del día, creo que es el día 7. Día 7 creo que va a haber libertad de circulación para
El día 6 o el día 7 va a haber libertad de circulación para toda la población hondureña y esto va a ser también un posible foco para contagios de COVID-19. Entonces habría que ver las medidas que estarían tomando también las autoridades al respecto. Bien, nos vamos. Gracias a Isabela, gracias a todo el equipo que muy temprano, desde las 4:30 de la mañana, están haciendo posible que les llevemos la información a todos ustedes. Los invito a seguir en compañía de Canal 11. Cuídense. El COVID-19 mata y los pronósticos es que va a hacer estragos en Honduras. Lo mejor es que cada uno tome sus medidas y haga caso. Los que no hagan caso, anden en fiestas, anden en grupos de 10, cada quien sabrá su responsabilidad y a qué se atiene ante un virus que ni Estados Unidos, ni China, ni España, ni Italia han podido controlar. No digamos Honduras. Buenos días y que Dios esté con nosotros.